Bien, buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar el tema llamado energía magnética. Bien, vamos a empezar planteando lo siguiente. Tenemos un sistema de N circuitos filamentales, como lo pueden ver acá en la figura. Lo que nosotros queremos hacer en el desarrollo el día de hoy es obtener la energía para un sistema de circuitos. Los circuitos filamentales son cerrados, son completos. Al inicio no hay corriente en los circuitos y queremos establecer una corriente final en cada uno de ellos, y en el proceso de establecer esa corriente queremos nosotros obtener lo que es la energía total para cargar para establecer una corriente en esos circuitos. Entonces, se va a considerar un sistema de corrientes en un grupo de circuitos. Hay un número total de N circuitos, como lo ven acá. Partimos de un estado inicial en el cual todas las corrientes son cero, hacia un estado final en el que todas las corrientes van a haber alcanzado un valor ya determinado. Bueno, vamos a suponer de que los circuitos tienen una forma constante. Son circuitos que están rígidos en el espacio, que no sufren deformaciones y que tampoco se mueven unos respecto a otros. Lo único que puede variar en ellos es el flujo debido a un cambio de corriente. Bueno, entonces, vamos a empezar con el desarrollo matemático. Se desea calcular el trabajo reversible. Por trabajo reversible se entiéndase lo que es el trabajo útil que puede hacerse sobre este sistema. Bien, ese trabajo reversible se requiere para comenzar una situación inicial en la que todas las corrientes son cero y terminar con una situación en la que la corriente del circuito J tenga un valor final I sub J. Bueno, entonces vamos a empezar considerando una etapa intermedia en el proceso en el cual se establecen las corrientes. El trabajo efectuado por una fuente externa va a ser este que ven acá, el que estoy señalando con el cursor. El trabajo ya lo definimos anteriormente en términos de la FEN. Estamos hablando del trabajo de un agente externo. Entonces el trabajo en función de la FEN queda expresado de esta forma, porque recuerden que la FEN es igual a trabajo por unidad de carga. Entonces si yo despejo para el trabajo, me queda el trabajo en términos de la FEN y de un diferencial de carga. Entonces, recordando, FEN es trabajo por unidad de carga. La fuente externa suministra una FEN en sentido opuesto, de manera que por la ley de Faraday sabemos de que la FEN suministrada es el negativo del cambio del flujo respecto al tiempo. Y también sabemos de que por la definición de corriente es carga entre tiempo, entonces el diferencial de carga se puede escribir en función de la corriente. De modo que aquí tenemos una imagen. Vamos a realizar un trabajo reversible para establecer las corrientes en contra de las FEN autoinducidas. Recuérdense que esto de FEN autoinducidas viene del capítulo anterior de la ley de Faraday, donde estudiamos lo que era la autoinductancia. Entonces, al realizar un trabajo reversible sobre este sistema, vamos a establecer unas corrientes en ellas en contra de su propia autoinductancia. Entonces queremos averiguar la energía almacenada en este sistema en términos de la inducción magnética. El propósito final del día de hoy es obtener una expresión para la energía en términos del campo magnético, así como lo hicimos en 321 para la energía en función del campo eléctrico. Bueno, entonces vamos a ver el desarrollo. Tenemos el trabajo externo en términos de la FEN externa. Entonces sustituimos el diferencial de Q, diferencial de carga en términos de la corriente. Tenemos esta expresión. Recuérdense que aquí la FEN externa la expresamos en términos de la FEN inducida, que es negativa. De manera que al tener esto, lo ordenamos de otra forma y nos queda que la FEN, aquí nos queda la FEN multiplicada por un diferencial de tiempo, y esto no es otra cosa más que el flujo. Este signo menos ya fue absorbido aquí.
ya no lo necesitamos escribir. Entonces, el trabajo total externo nos queda de esta manera. Esta es la energía magnética. Ya obtuvimos una expresión. Esta es. El trabajo externo es igual a la corriente por un diferencial de flujo. Este es un diferencial de flujo. Corriente por flujo. A eso es igual el trabajo externo en un determinado instante. Entonces, como tenemos n corrientes para un total de n corrientes, tenemos que hacer una sumatoria. El trabajo externo total va a ser igual a una suma desde igual a 1 hasta n. Las inductancias son constantes. Los flujos solo pueden cambiar por cambios en las corrientes. Bueno, ¿a qué se refiere esto de que las inductancias son constantes? Por inductancia, recuerden, la inductancia es una L, representada por una L. La inductancia es una propiedad geométrica, es un factor de proporcionalidad que depende de la geometría del circuito. Entonces, si la inductancia es constante, significa que el circuito es rígido, los circuitos son rígidos, no cambian, no se deforman con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este trabajo externo, nosotros el flujo, recuerden que lo podíamos escribir en función de la inductancia mutua, que era M. La inductancia es cuando el subíndice se repite. En lugar de M, colocamos una L. Entonces, aquí como tenemos un sistema de varios circuitos, tenemos que hablar de inductancia mutua, M. Entonces, esta era la expresión para la inductancia mutua en términos del flujo. De manera que, si sustituimos este diferencial de flujo en esta expresión para el trabajo externo, tenemos esto. Y el trabajo externo lo podemos expresar también como U, porque U es energía y trabajo es energía. Entonces esta U, este diferencial de U representaría la energía magnética, de manera que la energía magnética para un sistema de N circuitos vendría a ser esto. Aquí tenemos dos sumatorias, desde K de 1 a N y J de 1 a N. Entonces, aquí vemos de que aparece la inductancia mutua, M, y tenemos esta expresión para la energía magnética. Supongamos ahora que en un instante dado de tiempo, la corriente se encuentra a una fracción F de su valor final. Recuerden que nosotros queremos establecer una corriente final en los circuitos desde 0 hasta un valor determinado. Entonces, consideremos un instante intermedio en el cual los circuitos no han adquirido su corriente total. Entonces, la corriente yo la puedo escribir en un instante intermedio en función de un factor numérico F. Este valor, este F solo es un valor numérico que va de 0 a 1, está entre 0 y 1. Entonces, en vez de escribir esto así, un diferencial de corriente, en términos de un DDF, un pequeño valor entre 0 y 1, quedaría expresado así. Esto queda así, de esta forma. Ahora, al hacer una sumatoria acá, recuerden que F va de 0 a 1. 0 significa cuando los circuitos no tienen ninguna corriente y 1 cuando los circuitos ya están cargados completamente. Entonces, esto lo integramos F de 0 a 1 para abarcar todo el proceso de carga. Entonces, la energía magnética total, una vez que los circuitos ya fueron establecidos, la corriente final, sería la expresión de esta manera, en función de la inductancia mutua, M. Entonces, el flujo, ya sabemos de que el flujo, en términos de la inductancia mutua, queda de esta forma. Esto lo estudiamos en la ley de Faraday. De manera que, una vez identificando esto, esta M y esta I sub K, nosotros podemos sustituir esto aquí en esta expresión y tengo algo más compacto para la energía magnética en función del flujo y de la corriente. Y este un medio aparece cuando se resuelve la integral. Bueno, entonces, ya aquí prácticamente ya tenemos la expresión que necesitamos para la energía magnética. Esto representa la energía magnética
que debe realizar un agente externo para establecer una corriente en los circuitos en contra de su propia autoinductancia. Recuerden que en el proceso, cuando un agente externo, por ejemplo una batería, quiere establecer una corriente en los circuitos, los circuitos se oponen. Hay una corriente que se opone a que se establezca esa corriente debido a la propia autoinductancia que tienen los circuitos. Eso lo estudiamos en la ley de Faraday. Entonces, por eso tiene que haber un trabajo externo para poder establecer esas corrientes. Veamos un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Vamos a ver. Supongamos de que tenemos dos circuitos nada más, filamentales. Por eso N igual a 2. ¿Cuál es la energía magnética si yo tengo dos circuitos? No importa la forma ni la distancia, no nos importa eso. Estamos haciendo una abstracción aquí. Supongamos dos circuitos en el espacio. ¿Cómo quedaría la expresión para la energía magnética de dos circuitos? Hacemos una suma desde 1 a 2. Entonces, haciendo esta sumatoria, por ejemplo, para hacer estas sumas dobles, tenemos que mantener J en 1 y vamos variando K de 1 a 2. De ahí cambiamos el J y volvemos a repetir el proceso. Por ejemplo, ustedes ven que la suma total tiene 4 términos. Comenzamos con J en 1 y vamos variando K hasta 2. De manera que aquí ponemos J igual a 1 y K vale 1, después K vale 2, después J vale 2, K vale 1 y K vale 2. De manera que van a haber términos que se repiten. Entonces, aquí vemos M11 es L, porque cuando los subíndices se repiten en M, estamos hablando de autoinductancia. Inductancia mutua es cuando los subíndices no se repiten. Entonces aquí M11 sería L. Y M12 y M21 es lo mismo. Eso lo vimos en la ley de Faraday. El orden de los subíndices no importa. Estos dos son lo mismo. Entonces esto se puede sumar y como hay un medio que lo multiplica, este término más este queda 2 veces esto. Ese 2 se cancela con esto. Entonces simplificando tenemos esta expresión. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos términos? El término más importante aquí sería el primero y el tercero, porque esto me está diciendo, vamos a ver, estos términos individuales representan la energía necesaria para establecer la corriente en el circuito 1 en contra de su propia autoinductancia. O sea, L depende de la geometría de dicho circuito. Entonces, para establecer una corriente en ese circuito, hay que efectuar un trabajo en contra de esa autoinductancia. Eso significa este término. El término de en medio involucra a los dos circuitos porque aparece M en lugar de L. Entonces, este término representa la energía necesaria para establecer una corriente en ambos circuitos al mismo tiempo. Y el tercer término representaría lo mismo que el primero, la energía para establecer la corriente 2 en el circuito 2. Entonces, hay que tener muy presente este término, sobre todo el primero. Este término nos va a seguir apareciendo en los siguientes ejemplos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si tenemos corrientes distribuidas en lugar de corrientes solamente filamentales? Supongamos de que queremos calcular la energía para una corriente superficial o volumétrica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño cálculo aquí. Vamos a considerar el potencial vectorial, el flujo en términos del potencial vectorial. Entonces, al tener esto, sustituyo en la expresión para la energía el flujo en función del potencial vector y queda de esta forma. Haciendo un pequeño aquí ordenamiento, nos quedaría de esta manera, ordenando esto. Entonces, para corrientes distribuidas, por ejemplo, cuando tenemos una corriente superficial, lo que tenemos que hacer es sustituir el elemento de corriente I de ds por K de dA. Y esto es la energía magnética para una distribución superficial. ¿Qué pasa si tengo un volumen? Sustituyo el elemento I de ds por J de tau. Y aquí tengo una expresión para la energía de un sistema volumétrico.
se integra sobre todo el espacio. Bueno, y por último, para una corriente filamental. Cuando tenemos una línea nos queda esto. Ahora bien, ¿por qué vamos a integrar en todo el espacio? La verdad que esto es un poco ambiguo porque, fíjense bien, esta integral va a ser solamente válida en donde exista corriente. En las regiones donde no hay corriente, la integral inmediatamente se anula, automáticamente se hace cero. O sea que cuando ponemos aquí en la integral todo el espacio, esto queda un poco ambiguo porque todo el espacio donde hay corriente. No es todo el espacio en sí, sino que el espacio donde hay corriente nada más. Ahí vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean la aplicación. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Supongamos de que tenemos un solenoide ideal infinitamente largo de radio A. ¿Cuál es la energía de este sistema? ¿Cuál es la energía de un solenoide infinito ideal y de radio A? Vamos a ver. Como la corriente en un solenoide está distribuida en su superficie nada más, entonces vamos a tomar esta integral, la primera de ellas, donde aparece la corriente superficial K. Entonces vamos a ver. La corriente la podemos expresar de esta forma para un solenoide, eso ya lo vimos en clase. K igual a N por I en la dirección de phi positivo, o sea, la corriente en el solenoide circula en la dirección de phi positivo y es una corriente superficial. El potencial vectorial en la superficie del solenoide es este. Solamente necesitamos el potencial vectorial de un solenoide en la superficie. ¿Por qué razón? Porque solo en la superficie hay corriente. Recuerden que para un solenoide existe potencial vectorial en todo el espacio, pero yo solamente necesito el valor del potencial en la superficie porque es ahí donde está la corriente. Si nos vamos a la fórmula para el potencial, ustedes ven que la integral la vamos a tomar en cuenta solo donde hay corriente. Por eso es que el potencial es solo donde hay corriente, es en la superficie, o sea, ρ igual a A. Entonces evaluamos para ρ igual a A. Resolvemos esta integral, donde el d de A es un elemento superficial de un cilindro y ese es ρ de phi de dz. Entonces se integra solo en la región donde existe corriente. Al hacer la integral sustituyo K, sustituyo A y el d de A. Hacemos el producto punto phi es 1. Después de resolver esta integral que no es difícil, obtenemos este resultado para la energía de un solenoide ideal infinito. Y el resultado es esto. Vamos a ver, pero tenemos que simplificarlo. Como ya sabemos de que pi por a cuadrado es el área transversal del solenoide, entonces aquí aparece pi por a cuadrado, ese es el área, la puedo escribir como S. S, el área transversal del solenoide. Entonces, con esto yo puedo simplificar más. Vamos a ver. Aquí tenemos el resultado final de la energía magnética de un solenoide ideal. Pero ¿de dónde sale esta L? Dirán ustedes. ¿De dónde aparece esta L? Aquí falta vamos a ver, en la expresión para la energía magnética hay un I cuadrado. Hay un I cuadrado aquí. S es pi por a cuadrado. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué saltamos de esa energía a esta? Es porque esta L ya la habíamos visto anteriormente. Fíjense bien. La energía para un solo circuito, el solenoide es un solo sistema. Es como que fuese un circuito 1. Entonces, cuando yo tengo un solo circuito, la energía va a ser esta. Siempre que tengo un solo circuito. Solamente que la L va a cambiar dependiendo de la geometría. Para un solenoide, la L, ustedes ya la calcularon en el capítulo anterior. Entonces, en este caso, solamente tenemos que identificar quién es L. L es esto, para que la expresión me quede como un medio de L por I cuadrado. Un medio de L por I cuadrado es la energía magnética de un solo circuito, sin importar su forma. Claro, L
va a tener una forma que depende de la geometría del circuito. L para un solenoide tiene esta forma. Para un solenoide cuadrado sería diferente, o para un circuito, para un cilindro de corriente sería distinto, pero en definitiva, para un solo circuito, la energía magnética siempre va a tener un aspecto como este. Esta va a ser la energía. Bueno, entonces esta es la energía de un solenoide. Queda en función de su propia autoinductancia y la corriente I que circula por él. Entonces la energía, esta energía queda almacenada en el interior. Recuerden bien, esta energía magnética de un solenoide queda almacenada en el interior del solenoide porque solo en el interior hay campo magnético. O sea que el campo magnético es un almacén de energía. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos un resistor con corriente I. La energía se disipa en un resistor. Cuando la corriente pasa por un resistor, entonces la corriente eléctrica se convierte en otra forma de energía que puede ser calor o luz. ¿Qué pasa cuando un circuito en vez de un resistor contiene un inductor, que es una bobina, es como un solenoide? Entonces, en vez de disiparse la energía, lo que va a hacer es que se va a almacenar energía. En un inductor, cuando un circuito tiene un inductor, lo que el inductor hace es almacenar energía en forma de campo magnético y evitar que ocurran cambios bruscos de corriente. Entonces, este inductor almacena energía. Cuando la corriente, por ejemplo, cuando el circuito se desconecta a una batería, entonces esa energía que está almacenada en el inductor se descarga paulatinamente. O sea que el inductor hace el papel de un capacitor en un circuito. El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y el inductor almacena energía en forma de campo magnético. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Energía en función de la inducción magnética. Dijimos de que a lo que queríamos llegar el día de hoy era a una expresión para la energía en función del campo magnético. Partimos de la expresión ya conocida para la energía en función del potencial vectorial, pero para una distribución volumétrica, porque es el caso más general. Entonces, cuando tenemos un volumen, una corriente volumétrica, recordemos la ley de Ampère en forma integral. De la ley de Ampère en forma integral yo la puedo escribir así. De manera que esta J yo la puedo expresar así. La puedo sustituir en la integral de volumen y tengo esto. Aquí tengo un producto vectorial y un producto punto. Si hacemos uso de esta identidad vectorial, el integrando nos quedaría de esta forma. Al sustituir esto en el integrando, tenemos esto. Aparece la inducción al cuadrado y aparece aquí un producto vectorial. Ahora bien, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos una integral de volumen y aquí una integral de superficie. Esto lo hicimos por el teorema de la divergencia de Gauss. Como aquí es una integral de volumen, ese paso de aquí a acá lo hicimos mediante el teorema de la divergencia. No vamos a entrar tanto en detalles ahí. Entonces tenemos dos integrales. Ahora bien, si consideramos un volumen muy grande para el sistema, entonces A, que es el potencial vectorial, va a depender de 1 entre R cuadrado. Eso es por la fórmula. Y B, 1 entre R cubo para un solo sistema. Entonces el producto de A cruz B va a depender de 1 entre R a la 5. De manera que si el sistema lo hacemos demasiado grande, este R va a ser muy grande, de manera que va a tender a 0. Entonces, tomemos esta integral. La integral de superficie. El D de A es un elemento de área y A cruz B es 1 entre R a la 5 aproximadamente. Esta es la proporcionalidad con R, que es la distancia al punto de campo. Entonces me queda 1 entre R al cubo, pero como R tiende a infinito, o sea, la región en la que vamos a calcular la energía es muy grande, entonces prácticamente toda la integral se anula, se hace 0. Entonces en la expresión anterior, de las dos integrales que tengo para la energía, la única que va a quedar, que va a sobrevivir es la primera, que es la integral volumétrica, en función de la inducción al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la energía en función del campo magnético, que era lo que andábamos buscando, pero vamos a integrar en todo el espacio. Ojo con esto, la integral es sobre todo el espacio. Entonces,
donde U, la densidad, aquí es una U minúscula, aquí tienen que corregir esto, una U minúscula. A esto se le llama la densidad de energía magnética, y la unidad de la densidad de energía magnética, U minúscula, hay que corregirlo. U minúscula es joules entre metro cúbico. Recuerden que la unidad de energía es joule. Entonces, esto que está en el integrando se llama densidad de energía magnética, una U minúscula. Entonces, para que me quede joules, aquí tengo volumen, metro cúbico. Este metro cúbico se tiene que cancelar con este metro cúbico para que me queden los joules. Bueno, pues ya tenemos la energía en términos del campo magnético. Ahora, vamos a emplear esa fórmula, esta. Ya calculamos la energía para un solenoide en términos del potencial vectorial. Ahora vamos a emplear esta fórmula para calcular la energía del mismo sistema, un solenoide ideal infinito de radio A. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la energía magnética para ese mismo solenoide de radio A? Infinito. Sabemos de que para un solenoide hay una distribución de corriente superficial. La corriente superficial se puede expresar así, en términos de phi, en la dirección de phi. El campo fuera del solenoide es 0 y el campo en el interior es esto, en términos de K. Entonces, si empleamos esta fórmula para la energía magnética en lugar de la anterior que usamos en el ejemplo primero, tenemos que asumir algo aquí. La integral es sobre todo el espacio porque el campo magnético llena todo el espacio, a diferencia de la corriente. En el ejemplo anterior utilizamos la densidad de corriente, integrábamos solo en la superficie del solenoide, pero aquí vamos a integrar en todo el espacio, porque el campo magnético llena todo el espacio. Entonces, para un solenoide el campo es 0 en el exterior y en el interior es esto. Entonces, vamos a integrar en todo el espacio. Tomamos una sección L del solenoide. ¿Por qué una sección de longitud L? Entonces, vamos a tomar una sección de longitud L únicamente porque de lo contrario la integral va a ser una integral divergente. Bueno, entonces, sustituimos aquí la inducción. Sustituimos la inducción, pero la inducción tanto dentro como fuera del solenoide para abarcar todo el espacio. Pero tenemos de que para este sistema el campo externo es 0. Entonces esta integral inmediatamente se anula y me queda aquí el campo interno. Bien, entonces el campo en el interior, ya sabemos de qué es esto, lo sustituimos y evaluamos la integral. Fíjense bien, estamos integrando en un volumen, pero un volumen, un pedazo del volumen del solenoide, porque el solenoide es infinito. Si integramos de 0 a infinito en Z, esto diverge. Entonces, para que converja, solo agarramos una sección L del solenoide. Al realizar la integral no es muy difícil y nos queda esto. De manera que hemos llegado a la misma expresión para la energía magnética del solenoide que llegamos anteriormente. Entonces, aquí identificamos nuevamente el área transversal del solenoide es pi por a cuadrado, S, área. Entonces, al hacer esto lo simplificamos y aquí, por lo que ya dijimos antes, cuando tenemos un solo circuito, un solo sistema, la energía magnética es 1/2 de L por I cuadrado, donde L puede variar dependiendo de la geometría del sistema. Entonces, L para un solenoide es esto. Entonces, lo que tengo que hacer yo es identificar quién es el L. Lo multiplico por 1/2 y por I al cuadrado. Entonces, la energía en forma general para un solo circuito es 1/2 de L por I cuadrado. ¿Y qué significa esto? Significa la energía que debe de suministrar un agente externo para establecer una corriente I en el solenoide en contra de su propia autoinductancia. Entonces, esta vendría a ser la energía magnética de un solenoide y esta energía está restringida en el interior del solenoide. Solo dentro del solenoide tenemos energía magnética, o sea, energía almacenada en el campo magnético. Bien. Y esto sería todo por la clase de hoy.